19º domingo del tiempo ordinario. La gloria sea para Jesucristo, hoy y siempre. El evangelio de hoy es Mateo capítulo 14, versículo del 22 al 33. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «¡Es un fantasma!», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Esta reflexión lleva por nombre: discernamos dónde buscar a Dios. Desde los tiempos remotos, Dios se ha manifestado en nuestra historia de muchas maneras. Cada uno tiene una historia distinta que hace que el encuentro con el Padre Celestial sea algo que difícilmente se olvide. Olvidar un encuentro con Dios es algo que no sucederá, porque una vez que Dios aparece en nuestras vidas, nos deja una huella imborrable y que nos mueve a mantenerlo presente siempre. Con esto quisiera introducir el texto del Libro de los Reyes que se nos presenta en la Santa Misa de hoy. Nos encontramos con el gran profeta Elías, un profeta con presencia de Dios en su camino, un profeta que llamaba incansablemente a la conversión en los tiempos del rey Ahab. Precisamente la historia de Elías la podemos encontrar en el Libro de los Reyes. Retomando esta humilde reflexión, este texto de los Reyes, muy rico con símbolos y significados que seguramente se seguirán buscando interpretar. Compartiendo una humilde reflexión, buscando profundizar en la forma de Dios para enseñarnos. Elías entra a una cueva y se quedó allí. El Señor le habló diciéndole que saliera de la cueva y se quedara en el monte para ver a Dios, porque pasaría por allí. Uno pensaría que sería fácil solo salir de aquel lugar para ver a Dios. Pero Elías, iluminado por el Espíritu de Dios, sabe que no debe salir a la primera intención, sino ser paciente para saber cuándo salir. Primero vino un viento huracanado que partía montañas y dañaba las estructuras de las rocas, pero Dios no estaba en el viento. Sucedió después un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Luego se presentó un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego, se logra escuchar un murmullo de una brisa suave. Elías, al escucharlo, se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Elías, acompañado por Dios, es presencia de la sabiduría y de la mansedumbre. Elías sabía que era Dios en la tranquilidad. Muchas maneras en las que podemos escuchar a Dios. Debemos prestar atención a los ruidos del mundo, porque suelen confundirnos y hacernos pensar que debemos buscar a Dios donde no debemos buscarlo. Sepamos escuchar la palabra de Dios. Habrán hermanos que buscarán tergiversar el mensaje de Cristo, y eso tristemente sucede incluso en ministros ordenados como lo son sacerdotes. Hay que pedir mucho por nuestros sacerdotes. Todos necesitamos convertirnos. Todos debemos pedirle a Dios que nos dé el don de discernimiento. Todos podemos caminar en comunidad buscando que tengamos una vida en la fe de Cristo. San Pablo, conocido por esa firmeza en sus palabras, pero esa manera de estar firme ante los vientos de las corrientes del mundo, nos da testimonio de cómo Jesucristo es la verdad, y siendo la verdad, su mensaje no es ninguna mentira.
es la realidad. Pablo escribe estas palabras hacia la comunidad cristiana en Roma, expresándoles que tiene una infinita tristeza. Imagínense cómo eso se puede sentir en un camino tan difícil como es servirle a Cristo. Esta infinita tristeza conllevaba un dolor que no cesa a la calma en su corazón y nos planta una idea que nos funge como confrontación. No podemos vivir nuestro día a día sin vivir a Cristo en nuestros actos. La vivencia de la vida misma radica de la mano de la vida de Cristo. Por lo que pensar que no hablando de Cristo ayudamos es totalmente erróneo. Que no se confunda el mensaje de Pablo. No busca decir que se separaría de la vida de Cristo, sino que lo haría si esto fuera para bien. Pero como no lo es, mantiene una vida en compañía de aquel que lo ha redimido. Es este el ideal cristiano, dar testimonio siempre de Cristo. Existen muchas personas que ya hicieron esto y que lo siguen haciendo. Tienen un nombre, se les llama santos. Los santos son vivencias presentes del reinado de Jesucristo. No es extrañarnos cómo Dios se hace presente por medio de su creación. No sería la primera vez ni la última. En Elías vemos cómo Dios se hace presente por medio de una brisa suave. Dios en este evangelio se hace presente por medio de Jesucristo, caminando sobre las aguas. Un hecho que no cabe en nuestro entendimiento, pero sí en el amor vivido en la fe. Y justamente la situación que vemos es muy particular. Las olas sacudían la barca de los apóstoles, causando temor e incertidumbre en su bienestar. Esto los movería a buscar consolarse en Dios. Jesucristo aparece caminando sobre las aguas y los apóstoles pensaban que era un fantasma. Jesús sabía y conocía este miedo que ellos tenían y funge como maestro porque les enseña que no es un fantasma, sino que es Él mismo. Responde con total tranquilidad: tranquilícense y no teman, soy yo. Dios nos habla por medio de palabras, por medio de sus sagradas escrituras y también por medio del sonido de su creación. Por eso Elías sabe en qué momento debe salir de la cueva y Jesús nos enseña que escuchar para saber cuándo verlo. Pedro sale primero a este encuentro en las aguas, pero en cuanto empieza a caminar, los vientos, el sonido del mar, el movimiento brusco al caminar, todo esto lo hacen dudar y grita: «¡Sálvame, Señor!». La enseñanza es muy compasiva con nosotros, que sin importar si tengamos vientos fuertes, movimientos bruscos, no temamos y pidamos siempre a Dios que nos salve. Y también si no estamos entre vientos fuertes, estamos en una tranquilidad inigualable. También pidamos aquí a Dios que nos salve. ¿Qué sentido tendría no pedirlo? Siempre debemos pedirle a Dios que nos salve, sin importar qué tan bien o qué tan mal estemos. Nuestro grito siempre debe ser a Él. Recordemos a Santo Domingo de Guzmán, cómo lloraba por los pecados de la humanidad, pensando en que sea Dios quien nos consuele y nos convierta, y también por sus propias faltas contra Dios. Debemos seguir estos testimonios que perduran para la eternidad. Discernamos dónde buscar a Dios, dónde empezar a caminar para encontrarnos con Él. Empecemos recordando y viviendo en la resurrección de su Hijo, esta victoria que ha venido al mundo para quedarse, para que estemos en permanencia con Él y Él con nosotros. Que el Espíritu Santo nos ayude a mantenernos cerca de la palabra de Dios y que nos ayude a iluminarnos en qué dirección ir. Que Dios Padre los bendiga, que Cristo nuestro Señor les guíe en el camino y que María, Madre de Dios, les acompañe siempre. Un abrazo fraterno a todos. Eros.